Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Miguel Ulloa. Hice parte de ISEC desde el 2005 hasta el 2010. Hola, mi nombre es Juliana Echeverry y fui parte de IESEC ESI del 2006 al 2009. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Medina, fui miembro de ISEC-ESI en el 2006. Hola, mi nombre es Julián Galvis y yo fui parte de ESI del 2008 al 2011. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cristian Manjarres, yo fui miembro de SEGESI entre 2018 y 2010 más o menos. Gente, ¿cómo vamos? Hola, ISECos, mi nombre es César Merchán, soy alumno de ISECESI 2010, ya hace 10 años, bastante tiempo. Bueno, para mí significó ser parte de SEGESI como una de las experiencias más bonitas y de mayor aprendizaje en mi vida personal y profesional. Tuve la oportunidad de conocer muchas personas, de conocer cosas administrativas y cosas que no tenían que ver con mi carrera, que eran muy interesantes. El tema de los roles de liderazgo fue vital, digamos, en mi desarrollo profesional y personal más adelante. Las ciudades que pudimos viajar ahí poquitico ahí con los viajes a nivel nacional. Y no, pues las personas, pienso que es lo más valioso y lo que más recuerdo, y que significa pues mucho, tiene mucho valor para mí. Para mí fue el primer paso para expandir mi mente, para abrirme hacia un mundo de posibilidades. Cuando yo ingresé a la universidad, yo soy egresada de la carrera de Administración de Empresas de las primeras generaciones, y realmente yo me sentía como si estuviera en un colegio. Y cuando entré en IESEC, que sí, empecé a conocer personas no solamente de las otras carreras, sino de otras universidades aquí en Bogotá, y el haber participado de eventos nacionales, conocer trainees, realmente eso te expande la mente. Y para mí fue la puerta para cambiar mi vida, cambiar la forma en cómo pensaba. Y para mí el haber entrado a ISEC, y en especial a ISEC, sí, fue como hay un antes y un después, una Natalia antes de entrar en ISEC y una Natalia que es hoy, y que realmente le cambió la vida haber hecho parte de esta organización. Em, lo que ISEC significó para mí en su momento es que se convirtió en mi familia. Muy seguramente muchos de ustedes no son de Bogotá, pues en mi caso no lo era, y pues encontré, eh, mientras pasaba mi época de estudios aquí en Bogotá, esa familia, esa compañía con la que además tuve la oportunidad de crecer, de aprender, de disfrutar, de hacer excelentes amigos, y que incluso hoy en día todavía Puro mantengo. VGA. Creo que ISECESI cambió mi perspectiva de vida. Siendo ingeniero industrial entendí que lo mío eran las comunicaciones, el talento humano, el emprendimiento y el desarrollo social económico, y eso lo debo gracias a ISEC. Entonces para mí sí es un pilar y un fundamento importante en mi vida. Fue haber conocido personas maravillosas que aportaron a mi crecimiento personal y profesional. Y fue un periodo de mi vida bastante enriquecedor de conocer, de viajar, de aprender, de conocer muchas culturas. En ese momento la cultura del comité local se veía muy intenso, digamos que obviamente la universidad, el comité, todo tenía muchas cosas que se veían muy intensas pero muy familiares. Éramos un comité que pues, muy conectado ahí, entre todos, y eso era muy bonito. Éramos como una pequeña familia ahí, muy unida en muchos aspectos. Durante mi tiempo como miembro, creo que vivimos diferentes culturas. Entonces, cuando entré, teníamos una cultura súper corporativa, de mucha dedicación, muy seria, eh, de muchísimo compromiso. Eso hizo tuvo una pequeña baja y volvió a subir cuando nació el BGA, que nos dimos cuenta que no teníamos que ser tan serios ni tan corporativos para lograr los objetivos. Y en ese año vivimos la cultura, la disfrutamos muchísimo. Bueno, nosotros éramos un comité local relativamente pequeño, nuevo, joven, comparado con algunos comités locales que ya tenían en ese momento como una historia bastante larga.
lo que recibíamos de los miembros anteriores y como el mensaje que nos decían era que nosotros teníamos o éramos reconocidos por tener una cultura de innovación, y creo que es algo que de por sí, por ser la escuela de ingenieros, es algo que se debe mantener, de siempre buscar mejores formas de hacer las cosas, de pensar fuera de la caja. Creo que esa es una identidad que no se debería perder y que nos debería impulsar todos los días. Creo que algo que caracterizaba mucho la cultura de ISGSI en ese momento fue el BGA o el Very Good Attitude, que siempre llegamos a los eventos nacionales o internacionales y siempre nos caracterizamos por ser estas personas alegres, motivadoras, compañeristas, que siempre estábamos dispuestos a ayudar a mucha gente. Y creo que también fue un factor de éxito cuando nosotros recibíamos a nuestros trainees, porque los recibíamos como parte de una familia. Siempre los estábamos llevando a todos lados, invitándolos, y algo que siempre están muy felices y muy contentos con lo que nosotros hacíamos. Era como ese refugio, yo creo, de salir de muchas cosas a veces de la universidad, como desprenderse de estar estudiando, de estar encerrado en salas de estudio, de trabajos. Era como oxigenarse un poco y tener la oportunidad de conversar sobre otros temas, otros puntos de vista. Y fue muy bonito. Pasábamos nuestros tiempos libres en la oficina, en el bloque A, creo que era. Las asambleas eran en el bloque D. No sé si todavía existan esos edificios ahí en la Escuela de Ingeniería, pero fue una época muy chévere, en donde como que se desconectaba y aprovechaba el tiempo para cosas bastante enriquecedoras. Siento que haber sido parte del equipo que creó el BGA junto a Fabián nos hizo únicos y hizo que realmente ISGSI a nivel nacional empezara a tener ese, digamos, reconocimiento que tanto merecía. ¿Qué nos hace diferente? La multiculturalidad que vivimos dentro de ISGSI. En mi tiempo éramos sabana, UTCA, escuela, bosque, y siento que éramos desde ingenieros hasta buenos comunicadores y todos podíamos aportar en el crecimiento de nuestro comité local. 1, 2, 3, probando, sí, luces. Mi gente linda y gente bella de ISGSI, buenos días o buenas noches o buenas tardes, no sé en qué momento irán a proyectar este video. Pero me alegra que estén reunidos, me alegra que ISGSI siga vigente y siga cada vez produciendo más y más líderes de calidad y precisamente llenos de BGA. Para los que no me conocen, nunca me han visto, yo soy Fabián Olaya Gutiérrez. Entré a ISGSI en el 2008, precisamente el año en el que se crea, nuestra identidad, el formato BGA. ¿Cómo ocurrió eso? No sé, simplemente llegó el chispazo, llegó la idea, como ocurren las ideas de repente. Veníamos de nuestro zonalito, después del zonalito iba a haber un evento a los 15 días, un LCD, creo que se llamaba, no remember, pero sí, como algo así, un LCD o LCD, no me acuerdo. El tema es que, bueno, estaban ahí motivándonos que hay que ir al evento, que hay que crear algo, que tenemos que ir con una identidad, y de repente, no sé, me llegó la idea y se me ocurrió que el formato en el que íbamos a estar era BGA. Dije formato pues por lo del BGA, las entradas que tenían antes, todavía las tienen los computadores para conectar los monitores, y que BGA básicamente era Very Good Attitude, o Very Good Actitude dijimos en ese momento, y creo que todos lo siguen diciendo así, ¿no? Very Good Attitude. Se convirtió en nuestro lema, en nuestra identidad, en nuestra filosofía, y no solamente para el comité. Personalmente es algo que trato de tener a diario en todas mis actividades personales y profesionales. A veces no es fácil, a veces, se me vino el sol mucho, a veces no es fácil estar todo el tiempo con esa actitud, pero entonces toca estar constantemente trabajando en eso, ¿no? Very good attitude. Ante cualquier situación y sea lo que pase, hay que tener siempre la buena actitud. ¿Qué más les puedo decir? No, muy contento, me alegra mucho que este formato siga vigente después de ya ¿cuántos años? Estamos al 12 años. Yo creo que los mayores logros de la generación en ese entonces fue la creación del BGA. Ahí por allá, eso se lo inventó pues un grupo de personas. Ahí recuerdo mucho a Fabián Olaya, que fue como quien gestó eso por allá en un bus. Íbamos para un evento, no sé si es un Alito o un LDC se llamaba entonces, no recuerdo bien, pero por ahí salió la anécdota y creo que es muy chévere ese recuerdo. Creo que es de las cosas más bonitas que yo recuerde, que bueno, ahí está como los mayores logros.
el mayor logro de mi generación fue el desarrollo del BGA. Entonces se lo inventaron los miembros que reclutamos el año que fui el CP y realmente le dio al comité la motivación que necesitaba para darse cuenta que nosotros también podíamos llegar a los mismos logros que los comités que tenían muy alto desempeño en esa época. Creo que el mayor logro que nosotros tuvimos en ese momento fue haber hecho eso, consolidado una familia. A pesar de que veníamos de diferentes universidades, que teníamos diferentes profesiones, que nuestros contextos eran bastante distintos, todos nos respetábamos, todos trabajábamos en pro de la organización y fue el hecho de consolidar un comité local para que digamos, más adelante se pudieran gestionar muchos más intercambios, muchas más experiencias. En donde entraron gente increíble que tenían su ADN ISEC, eran personas increíbles que lograron impulsar el comité local, logramos incrementar el número de intercambios, logramos afianzar las relaciones con la escuela y con la Sabana. En ese instante eran nuestros partners más importantes y pues la casa siempre tienes que cuidarla, siempre hay que cuidar mucho la relación con la universidad y ese fue uno de los mayores logros porque logramos hacer un evento que se llamó la Semana de Internacionalización, en donde logramos un evento de una semana en la que logramos tener patrocinios, recursos y sobre todo ganarnos la confianza de la unidad de gestión. El mayor logro de nuestra generación, bueno, fueron yo creo que varias experiencias. Uno de los primeros es que ISEC fue de los primeros comités en Colombia que comenzó a manejar los intercambios para proyectos sociales. Sí, recuerdo que en esa época había un proyecto bastante grande apoyado por la Presidencia de la República. Fuimos de los primeros comités que trajo una cantidad importante de personas extranjeras que apoyaran esa labor. Y por otro lado también hubo una época en donde los intercambios a India especialmente se realizaban desde ISEC porque especialmente las carreras como de electrónica y eléctrica o sistemas tenían bastante acogida y hubo bastante movilidad internacional desde la Escuela de Ingeniería y que logró que ISEC en Colombia incrementara sus números de experiencias internacionales. Entonces creo que eso fue en su época uno de los logros más importantes para el comité. Y de los retos, bueno, hay muchos. Digamos que cuando estuvimos dentro del comité, cuando las personas se iban por temas personales, por temas de la carrera y quedaban las posiciones, era muy difícil suplirlo y retomar los trabajos. Eso realmente era muy complejo y llegar como a tomar el ritmo en su momento, eso nos enseñó mucho y bueno, yo creo que para el comité y para las personas también entregaba un reto adicional. Eso lo recuerdo. Creo que el mayor obstáculo es uno. Digamos que fui muy ambicioso en ISEC, logré ser vicepresidente, me lancé a hacer el CP, no quedé, después fui parte del EMSI a nivel nacional y temas varios, pero siento que el mayor obstáculo era mi competencia conmigo mismo y con los demás. Siento que hay que ser competitivos, más no en frenarse o sentirse disgustado porque no se logran ciertas cosas. Y la invitación en ISEC es a que vivan la experiencia pero con los pies en la tierra, no todo es ISEC. Y en la vida laboral nos enfrentamos a eso. Creo que el mayor obstáculo en ese momento fue que éramos un comité relativamente pequeño, que en un principio estaba como conformado solamente por personas de la escuela y que en ese momento nos pedían, estábamos como en proceso de expansión. Entonces empezaron a ingresar personas de otras universidades. Yo venía del Rosario, pero empezaron a entrar personas de la propia segmentación, que era la Universidad de La Sabana, la San Buenaventura, el hecho también de contactar la Fundación del Área Andina. Entonces eso fue como un factor que le permitió crecimiento al comité local, que en un principio fue bastante retante porque era hablar con rectores, era hablar con directivas, enfrentarnos a estudiantes de diferentes universidades, de diferentes contextos.
pero que al fin y al cabo nos permitió tener un enriquecimiento bastante grande de toda la comunidad que hacíamos parte de en ese momento de ISGS. Es un comité local que tenía el desafío de atraer nuevos miembros y mantenerlos. O sea, yo me acuerdo que en ese momento había una lista, tuvimos una lista de un montón de miembros, pero cuando uno iba a mirar en realidad cuál era la membresía, pues éramos muy poquitos los que en realidad estábamos activos dentro del comité local. ¿Qué obstáculos se tuvieron? Yo no diría obstáculos, creo que eran más bien como retos y oportunidades. Bueno, uno de los principales para una persona o para un estudiante es obviamente el tiempo. Tener que responder y cumplir con sus obligaciones de estudio, de cumplir con los trabajos, con los exámenes y además sacar tiempo para dedicarle a ISEC. Entonces esta es una de las primeras, yo creo. Lo otro, claro, vender la organización siempre fue algo de lo que se hablaba o que no era tan fácil, porque ISEC es una cosa que tienes que vivirla para entenderla, ¿sí? No es fácil a veces llegar a explicar con palabras lo que representa la organización. Y bueno, el mensaje que le dejo a las generaciones venideras es que nada, que sigan disfrutando esta experiencia. Es de las cosas, yo creo que las mejores cosas que uno puede hacer ahora en su vida como estudiante o como persona que está por graduarse, porque pues tiene la oportunidad de conocer y de abrir la mente, y más en este momento en el que el mundo requiere eso, personas con una mentalidad muy abierta, con un background mucho más diverso. Y pues ahí es eso, ¿no? Es una plataforma que desarrolla a las personas para que sean diversas, para que sean mucho más integrales, y eso lo puedan entregar y transformar en esta sociedad que tanto lo necesita este mundo, que tanto lo necesita en este momento, y más con todo lo que se viene después de la pandemia y todo más. Entonces, nada, los invito a que disfruten mucho, que aprovechen muchísimo esta experiencia, y bueno, pues con toda la very good actitud para lo que viene. A las próximas generaciones de ISEC, ¿qué mensaje les envío? Que sueñen, pero con los pies en la tierra, que vivan con los pies en la tierra, y que recuerden que somos mucho BGA y que tenemos mucho para darle a la sociedad, y que el futuro es futuro, el presente depende de nosotros, de las acciones que hagamos, y por medio de ISEC vamos a hacer que tengamos un mejor presente y quizás un mejor futuro. Un abrazo, se cuidan. Como mensaje les quisiera decir que, bueno, por favor, aprovechen cada uno de los instantes dentro de la organización que tienen, aprendan de todos los comités locales, reciban a sus trainees, tengan la posibilidad de hablar con ellos. Es la mejor forma de conocer el mundo, de expandir sus mentes, por así decirlo, de cambiar de ideales, de romper esas barreras, de mejorar el inglés, de sentirse profesionalmente satisfechos y darse cuenta que hay un sello diferenciador respecto a un estudiante universitario, por así decirlo, del común, a una ISEC, porque la ISEC tiene pasión por lo que hace, se destaca, siempre va a buscar lo mejor, y realmente uno conoce y realmente uno empieza a reconocer ese factor diferenciador del verdadero ISEC, que es que quiere generar ese impacto positivo en la sociedad. Entonces, por favor, no vayan a perder eso, consideren este voluntariado realmente como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Bueno, ¿qué mensaje le puedo dejar a las siguientes generaciones? Creo que ya lo habrán escuchado muchas veces, pero siempre es importante recordarlo. Y es que nosotros somos la gente, nuestro corazón son las personas. Y nos debe preocupar el brindar la mejor experiencia que puedan tener dentro de la organización, independiente del área en la que pertenezca, independiente del tiempo que esté, que siempre cuando recuerden a ISEC sientan ese amor, esa pasión, ese agradecimiento que yo siento y que conozco muchas personas que han pasado por la organización que lo sienten. Y más allá de cuántos intercambios conseguimos, cuánta plata tenemos, cuántos partners logramos conseguir, cuántas apariciones en medios, eso nos son indicadores de que estamos haciendo un buen trabajo, pero no debe ser
nuestra única preocupación. Nuestra preocupación debe ser que las personas que están dentro de ISEG estén teniendo la mejor experiencia. Y eso depende de todos, no solamente de los VPs, no solamente de los coordinadores, no depende del ENSI, depende de cada uno de los miembros de la persona que hace parte de mi equipo. Si está creciendo, si le está gustando, si está haciendo las cosas que le gustan, y en la medida que me preocupo por el otro, que mi compañero crece, que mis miembros, los miembros de mi equipo están aprendiendo, están siendo felices, se están comprometiendo, en la medida que ellos crecen, yo también estoy creciendo. Y eso es lo bonito que tiene eso. Y pues nada, gente, que sea lo que estén haciendo hoy, no sé qué evento será, no sé si es de introducción a ISEG o lo que sea, gócense la experiencia, aprendan demasiado, y no dejen para mañana nunca nada, tienen que hacerlo todo en el momento en que toque hacerlo. Cambié mi vida laboral precisamente de cuentas del BGA, me gradué como ingeniero, pero ahora soy un artista, soy artista del tatuaje, actualmente estoy viviendo en Australia. Y lo que les puedo decir es que el BGA, parceros, eso es una herramienta que tienen que usarla a diario, para sea lo que sea que vayan a hacer. No se olviden de la actitud, todo háganlo con buena actitud, todo háganlo con buena actitud. Y ya, con amor y pasión las cosas van para adelante. Gente, un abrazo, se les quiere, y no, en serio que me llena de felicidad, de orgullo. Y qué chimba saber que nuevas generaciones están entrando al comité y que cada vez pues son más los que de alguna forma empiezan a creer en lo que es el BGA y en lo que alguna vez nació como un formato de identidad para nuestro comité. Un abrazo, se les quiere mucho y la buena, mi gente.